Las estaciones graban su huella en el barro de una vida entregada. No es el ocaso, sino el oro que madura en la luz del prado. El carisma del prado en la madurez. Pistas para la formación. Primera parte. P. Diego Martín Peñas, responsable general del Prado. Buenos días, queridos amigos del Prado mexicano. Les saludo cordialmente desde Lyon, donde estoy grabando este mensaje para el encuentro de formación que están teniendo ustedes estos días ahí en México. Saben que el título de esta meditación ponencia que les voy a ofrecer dentro del marco de la teología espiritual es el carisma del prado en la madurez del presbítero, y sobre todo apuntando algunas pistas para la formación en la etapa de la madurez. En esta charla concurren la observación de la vida de los presbíteros hoy y sobre todo también la enseñanza de la palabra de Dios y del padre Antonio Chevrier. Puede sorprender que el padre Antonio Chevrier nos ofrezca una reflexión en sus escritos acerca de la madurez cristiana y de la madurez pradosiana y de cómo llegar a ella. Sin embargo, hemos de reconocer que el padre Antonio Chevrier es un gran místico, alguien que ha vivido la experiencia de la relación con Jesús, que ha descubierto en los textos del Evangelio las etapas que llevan precisamente a tener esa experiencia de Jesucristo, esa experiencia de Dios, y que la transmite. Y la transmite, fíjense, como los grandes místicos también, a través de imágenes. Él nos va a hablar de la experiencia de Jesucristo como un matrimonio. Cuando habla, por ejemplo, de la pobreza, dirá que quiere desposarse con ella como Jesucristo y vivir con ella toda su vida hasta morir en un leño como murió su maestro. Él utiliza la imagen de la cera y del dedo que hace incisiones en la misma cera para hablar de la importancia del alma del niño, que es así como la cera que se deja modelar por la palabra del Maestro. Él habla de la metáfora del árbol artificial y del árbol natural, y habla de la metáfora de la puerta que hoy voy a explicar yo de un modo más concreto. Por lo tanto, nos encontramos con la experiencia de un gran místico que conoce bien qué significa tener experiencia de Dios y utiliza imágenes como Teresa de Jesús, como Juan de la Cruz, como el profeta Isaías, para hablar de esa experiencia de Dios en su vida. Bien, vamos a comenzar entonces hablando un poquito en torno a qué es la madurez. Seguro que estos días, con la aportación del psicólogo que han tenido o van a tener ustedes, este concepto lo han desarrollado desde otro punto de vista. Pero conviene que de manera sencilla iniciemos nosotros la reflexión viendo qué es la madurez. Hablar de madurez implica siempre dos imágenes que aparecen en la palabra de Dios. La imagen del camino que llega a una meta y también la imagen del crecimiento de una planta, de un vegetal que tiene un proceso de germinación hasta que termina en la producción de los frutos. La imagen del camino
que tiene una meta aparece abundantemente en la Escritura, ¿no? Desde el libro del Éxodo, el camino hasta la tierra prometida, en el libro primero de los Reyes, el camino de Elías hasta llegar al monte Oreb, en el mismo Evangelio, el camino de Emaús, donde los discípulos van teniendo una transformación interior hasta descubrir la presencia del resucitado a su lado. Y aparece en muchos textos también la imagen del crecimiento como camino de madurez. Solamente les citaré Marcos 4, 27 al 28, la parábola de la semilla que crece sola. Nos dice el texto que el que la ha sembrado duerme de noche, se levanta de mañana y la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga y después el grano. El estado de perfección, el estado final, la madurez, es simbolizado en la producción de los frutos. Por madurez entendemos así el estado de plenitud al que ha llegado una persona después de haber recorrido unas etapas en su crecimiento. La madurez en el carisma del Prado será, por tanto, el momento en el que la vocación pradosiana es vivida en todos sus elementos de una manera permanente y al mismo tiempo espontánea. Fíjense, en todos sus elementos, no solamente de manera parcial. Uno que le gusta mucho el estudio del Evangelio o que le gusta mucho la vida de los pobres, todos los elementos. El conocimiento de Jesucristo en el estudio del Evangelio, el dejarse conducir por el Espíritu, el descubrir la vida de Jesucristo en la evangelización de los pobres y el vivir de una manera o de otra también nuestra identidad, que está reflejada, como bien saben, en el tabló de Saint-Fond. Primero, todos los elementos, todo el carisma. Segundo, de una manera permanente, es decir, habitual. No me tomo vacaciones a la hora de vivir un carisma, sino que de manera habitual esos elementos van refrescándose en mi vida y los voy haciendo carne. Y, en tercer lugar, decíamos, surgen de manera espontánea. Han entrado tanto en el corazón del pradosiano, del sacerdote pradosiano, que no necesita forzarse demasiado para trabajar en una línea o en otra, porque es lo que lleva en el corazón. Y lo que lleva en el corazón se manifiesta después en la voz, en la palabra, y se manifiesta también en las acciones. Ese sería un poquito la definición de madurez en el carisma pradosiano. El padre Sévrien nos habla de la madurez también como momento de santidad, pero no como un momento que se recibe de una vez y para siempre, sino como un momento al que se llega. En el BD, en la página 120, se nos dice que los santos, los sacerdotes perfectos, son las personas que aspiran a la perfección, son las personas que tienden. Fíjense cómo esto introduce un elemento de dinamismo, de camino, hasta llegar al momento de la santidad, que al mismo tiempo es fruto de la gracia, sobre todo, y también de la colaboración humana. Bien, otro punto en esta introducción acerca de la madurez, importante me parece a mí, es que no podemos confundir la madurez humana o psicológica con la madurez espiritual. Ciertamente, en la mayor parte de los casos, madurez humana y madurez espiritual van de la mano. Las personas maduras humanamente son las que, con toda probabilidad, dan fruto también en el plano del espíritu.
pero hay ocasiones en las que una no va con la otra. Todos hemos conocido sacerdotes muy maduros, humanamente hablando, que carecían de una experiencia de madurez espiritual. Y todos hemos conocido santos que no pasarían de ninguna manera un análisis psicológico. Y la historia nos da abundantes casos. El padre Sévrier, de hecho, parece un poco hacerse eco de este pensamiento cuando él nos dice en una de sus más célebres oraciones: si tú quieres un loco, Señor, aquí me tienes. Es decir, que para seguir el camino de Jesucristo, para llegar a la madurez espiritual, hace falta una pizca de locura, hace falta también en muchas ocasiones el no estar en todo, digamos, absolutamente centrados. Madurez humana o psicológica normalmente coincide con la madurez espiritual, pero no siempre van de la mano. Hay otro elemento importante a considerar, y es que el crecimiento espiritual hacia la madurez, esto sí que lo podemos decir por propia experiencia, no es siempre lineal ni progresivo. Las circunstancias vitales afectan de tal modo a la persona que la pueden hacer estancarse o retroceder de una parte, o la pueden hacer avanzar más rápidamente. El ejemplo de Pedro en el Evangelio es paradigmático a este respecto. Cuando recibe la llamada, muestra una adhesión y una fascinación por Jesucristo fuera de toda duda. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, dirá en la confesión de Cesarea. Tú tienes palabras de vida eterna, dirá Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, dirá Jesús en las vísperas de la pasión. Y sin embargo vemos que cuando se acerca el momento del sufrimiento y de la cruz, Él es el primero que niega y es, junto con los demás discípulos, el que lo abandona. La madurez no es siempre lineal, ni en la vida cristiana ni en el carisma, ni tampoco es progresiva. Muchas veces acudimos a momentos de regresión. En la carta a los Hebreos tienen ustedes reflejado otro elemento de regresión en el proceso de la madurez que es realmente llamativo. El autor de esta bellísima homilía reprocha a los componentes de aquella comunidad de los hebreos el que, después de haber llegado ya por el tiempo a un conocimiento de las cosas de Dios, hayan dado tal marcha atrás que ahora tengan que empezar de nuevo a repasar los inicios de la fe. Les leo el texto porque es mucho más elocuente que yo. Sobre este particular tendríamos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque os habéis vuelto torpes de oído. Pues debiendo vosotros ser ya maestros, por razón del tiempo, seguís necesitando de alguien que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Y así os tenemos que dar leche y no alimento sólido. Está, como bien saben, en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Bien, estas pocas ideas que nos sirvan como introducción para situarnos de qué hablamos cuando hablamos de madurez desde un punto de vista espiritual y cómo esta madurez, que consiste en la vivencia del carisma, decíamos, de modo total, de modo permanente y de modo espontáneo, cómo esta vivencia del carisma no va siempre necesariamente en relación a la madurez humana, aunque normalmente la exige, y por otra parte,
nunca avanza de manera lineal y progresiva, sino que más bien se parece a un electrocardiograma que tiene picos por lo alto y picos también por lo bajo. No se rían, pero es así y seguro que ustedes, lo mismo que yo, lo han experimentado muchas veces. Bien, vamos a adentrarnos en este segundo momento de nuestra reflexión en las etapas del itinerario espiritual pradosiano. No les voy a hablar de las etapas de la formación, que están rigurosamente y extraordinariamente bien marcadas en el Directorio General de la Formación, sino de algo más profundo, que subyace a todo el proceso de la formación, las etapas de crecimiento en la vida cristiana y el ministerio sacerdotal y también en la vida de la vocación pradosiana. Se ha escrito mucho en torno a los diferentes grados de progresión en la vida cristiana, ¿no? Y depende del autor espiritual que ustedes lean, así les hablará de una cantidad o de otra. Por ejemplo, mi paisana, Santa Teresa de Jesús, en el libro de las Moradas nos dirá que hay hasta 7 grados en el camino de la perfección. Nos encontramos también con otros autores que nos hablan normalmente de 3 grados. La mayor parte de los autores clásicos, ya desde los padres de la Iglesia, nos hablan de 3 grados en la progresión en el camino de la fe. Ahí, con matices, se suele hablar de una etapa de comienzo que puede corresponder a la vía que los padres griegos llamaban la vía purgativa, una etapa de ascesis, de purificación del espíritu. Hay otra etapa que es la del crecimiento en la fe, la vía iluminativa, y habría una tercera etapa que sería la etapa unitiva, la etapa en la que el seguidor de Jesús, en la que el buscador de Cristo termina viviendo unido a Él. San Pablo, en la palabra de Dios, también parece hablarnos de 3 etapas, ¿no? Pero casi siempre habla de 2. Habla de una etapa que sería la de la infancia espiritual en relación a la etapa de la adultez, y habla también de una etapa de hombres carnales en la que todavía no estamos del todo convertidos a Cristo, en relación a una etapa en la que se vive ya del Espíritu de Dios. El padre Chevrier ha ido al Evangelio directamente, como bien sabemos, y ha descubierto a través del Evangelio, y así lo formula de una manera bellísima, ha descubierto 3 etapas en la vida espiritual. Y nos las describe sobre todo en una imagen, en una metáfora, en la imagen de la puerta. La pueden encontrar ustedes, como bien saben, la conocemos de memoria en el BD, en la página 125. Aquí vemos cómo no se trata solo de una imagen catequética, la que usa el padre Chevrier, como vamos a ver a continuación, sino de una imagen mística. Él refleja la experiencia de su propia fe en esta imagen y al mismo tiempo refleja la experiencia de la fe de los pradosianos en el camino de la madurez. Dice él: así pues, nuestro corazón, fíjense de lo que habla, es como una puerta en la que golpea el maestro buscando entrar por ella. Una puerta puede estar en varias posiciones y cuando uno llama o vienen a abrirla, pueden dejarla cerrada de modo que nadie pueda entrar.
o entreabierta solamente, o abierta de par en par, permitiendo entrar a cualquiera que llegue. Eso mismo podemos hacer a Jesucristo, nuestro Maestro, respecto a la puerta de nuestro corazón cuando Él trate de entrar. Nos parece una imagen tan sencilla y expresada de una manera tan simple, tan clara, que casi nunca hemos reconocido en ella la experiencia de un místico, sino solo la experiencia de un catequeta que quiere enseñar. Están las dos, pero sobre todo la del místico. Hay otro lugar también en el que el fundador del Prado describe los diferentes momentos a recorrer en el conocimiento de Jesucristo. Fíjense cómo habla de la llamada y después de otras dos etapas. Dice él: antes de seguir a Jesucristo, esto es lo que debemos hacer: renunciar a todo, a la tierra, a las criaturas, a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Sin todas esas condiciones, somos incapaces de seguir verdaderamente a Jesucristo y llegar a ser verdaderos discípulos. Para seguir de verdad a Jesucristo, hay que estar desprendidos de todo, hay que vivir ligero. Lo encontramos en el bebé, en la página 342. En estos dos textos se nos hablan de las tres etapas del carisma pradosiano. Coinciden fundamentalmente con las tres etapas del seguidor de Jesús, porque el padre Chevrier bebe del Evangelio a la hora de hablarnos de ello. En primer lugar está la etapa de la llamada, como vamos a ver a continuación. En segundo lugar, la etapa de la ascesis, de el esfuerzo personal, el padre Chevrier dirá, de las renuncias. Y en tercer lugar, la etapa del seguimiento, que responde ya a la etapa de madurez, a la etapa de codo con codo, de disfrute de la compañía de Jesucristo. Bien, voy a entrar y a describir con la simplicidad con la que la hace el padre Chevrier cada una de estas etapas, haciendo referencia también a los diferentes momentos de la historia de la alianza de Dios con su pueblo, que están muy en relación también, como verán, con las etapas de las que vamos a hablar. La primera etapa yo la llamo la etapa de la vocación, es nombre bíblico, nombre también del padre Chevrier, o del desbordamiento de la gracia en nuestra vida. Comienza el Señor, como bien sabemos, en Abraham, estableciendo una alianza con su pueblo, una alianza que se realiza a través de la forma de la promesa. Se trata de una decisión libre por parte de Dios en la que el hombre no tiene que hacer más que acoger, que recibir. Esta alianza está marcada profundamente por la gratuidad. Mira el cielo y cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Se nos cuenta, como bien saben, en el libro del Génesis, en el capítulo 15. Dios no pide contrapartidas. Este primer momento de la alianza es pura gracia. Solo se nos pide confiar en su palabra, en su promesa. Ocurre lo mismo en los relatos de vocación de los primeros discípulos. Llama la atención la simplicidad con la que Jesús
se dirige a ellos y la propuesta que les hace: pescadores de hombres. Una tarea que va mucho más allá de la vida temporal, porque se trata de pescar hombres para el reino de los cielos, para la vida eterna. La vocación es un momento de gracia, apasionante, gozoso en la vida del discípulo. El padre Chevrier, en esta parábola de la puerta que acabamos de leer, nos habla de la vocación también. Se nos dice que es Cristo quien toca, quien llama a la puerta y quien desea entrar en nuestro corazón. La intención del Maestro es vivir junto a nosotros, vivir en nosotros. Es verdad que el padre Chevrier nos dice que hay personas que, escuchando la llamada, prefieren mantenerse al margen, dejan la puerta cerrada y no permiten entrar a Jesucristo. Pero en la vocación, como bien sabemos, entra también el misterio de la libertad. Sin embargo, el padre Chevrier, en la página 119 del BD, nos va a hablar también de una manera preciosa de este momento de gracia. Es un sentimiento lleno de admiración y de agradecimiento por Jesucristo, por su hermosura, su grandeza, su bondad, sentimiento que nos toca y que nos lleva a aproximarnos a Él. Este sentimiento primero de la vocación provoca en nosotros el atractivo que desencadenará el resto del seguimiento de Jesús. Primera etapa de la vocación pradosiana que todos hemos experimentado y que, como más adelante veremos, conviene recordar con frecuencia, es la vocación, el desbordamiento de la gracia. Segunda etapa es la respuesta que damos a la llamada, consentir a la acción de Jesucristo. El padre Chevrier lo llamará las renuncias. En este momento de la historia del pueblo de Dios, en la alianza del Sinaí, que es lo que más se parece a este segundo momento en el camino de la madurez, Dios decide establecer un pacto con él mucho más allá de la gracia. Le va a pedir obedecer una ley, cumplir las cláusulas del contrato, ser protagonista él también de la alianza que establece con él. Así en Éxodo 34 leemos: el Señor dijo a Moisés: yo voy a concertar una alianza en presencia de tu pueblo. Cumple lo que yo te mando. En este segundo momento, en la alianza de Dios con el Sinaí, se acentúa el protagonismo humano. Y en el camino de la vocación pradosiana también hay un momento en el que el esfuerzo tiene su protagonismo, sin ser el protagonismo principal, porque la gracia sigue estando de fondo y sigue siendo la que nos empuja. Es el atractivo por Jesucristo el que nos conduce en la vocación pradosiana. Por lo tanto, no es nuestro esfuerzo, no es la ley lo que nos hace avanzar. Bien, el mismo Jesús nos enseña la necesidad de un momento de purificación, de un momento de esfuerzo humano, cuando nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Primero hay que negarse, renunciar y después seguirle. Y Pablo nos dirá lo mismo en muchos textos, por ejemplo en Gálatas 5:23. Aquellos que son de Cristo, momento último, madurez, han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Momento segundo, momento de ascesis, de renuncia. El verdadero discípulo, siguiendo la misma lógica evangélica,
nos propone la necesidad de la renuncia de todo aquello que nos impide tener a Jesucristo como Maestro, la familia, uno mismo, los bienes de la tierra, y nos invita a cargar con su propia cruz. Antes de entrar en el seguimiento, hemos de ejercitarnos en las renuncias. Este es, digamos, el contenido de la segunda etapa en el camino de perfección. En la imagen de la puerta a la que llama Jesucristo, nos encontramos también con este primer momento, cuando dice el padre Sévrier: abre a medias el que escucha sin dejar entrar con toda franqueza en su casa al Maestro. Sigue como dueño de la puerta, señor de su casa, etcétera, etcétera. Es un momento que todos hemos vivido y en el que tratamos de, compaginar un poco nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de hacer con lo que Jesucristo nos propone. Vivimos con mucho esfuerzo la fe y, sin embargo, los frutos son todavía muy pequeños porque no nos abrimos de par en par a la gracia. Es probable que esta etapa tenga una duración larga en nosotros y que, aunque nos encontremos en el momento final de madurez, del que ahora voy a hablar, tengamos recaídas en muchas ocasiones en esta etapa porque las renuncias, la necesidad de conversión siempre estará presente de un modo u otro en nuestra vida. Y para concluir esta primera parte de la meditación ponencia que estoy teniendo con ustedes, vamos a la tercera etapa. ¿Qué nos dirá el padre Sévrier? Es la del seguimiento de Jesucristo. También dirá él la vida en el Espíritu, siguiendo las palabras de Pablo. Y esta etapa responde a la alianza de Dios con los profetas y sobre todo a la alianza de Dios en el Espíritu Santo, en Pentecostés. Volvemos otra vez a la primacía de la gracia. Ahora Dios se ha dado cuenta de que la alianza del Sinaí no ha hecho más que aumentar la conciencia de pecado en el pueblo, ha aumentado muy poco la gracia y vuelve a proponer una alianza pero en otros términos. Dice así esta lectura del capítulo 31 del libro de Jeremías que sabemos de memoria. Llegan días, oráculo del Señor, en los que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Meteré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y entonces ellos serán mi pueblo. La ley exterior a la persona que simbolizaba el Sinaí, las tablas de piedra, no han tenido el efecto que Dios quería, que es el seguimiento del camino del bien por parte del pueblo, y ahora decide introducir en su corazón su propia ley. Esta profecía de Jeremías tendrá su realización en Pentecostés. Dios introducirá su espíritu en nuestro corazón y entonces sí que podremos configurarnos con Jesucristo por medio de Él y sí que podremos seguir el camino que nos lleva hacia los brazos de Dios Padre. El padre Sévrier, esta etapa de la madurez, que es la etapa del seguimiento, dejadas atrás las renuncias, por lo menos en su mayor parte, nos describirá así, con la metáfora de la puerta, este momento. El último, la plenitud, abre del todo la puerta y deja que entre en su casa el maestro que llama. Está feliz de recibirle y darle sitio de honor. Le escucha feliz, deseando solo una cosa: comprender lo que dice y ponerlo en práctica. No le discute,
sino que busca cómo practicar lo que entiende. Está espiritualmente a los pies de su Maestro como María, sin dejarse llevar ni de razonamientos ni de las pasiones que se revelan. El Maestro habla. No hay más pensamientos ni deseos que comprender lo que oye y practicarlo. Le guía el amor y nada más. Quiere entrar en el reino de los cielos. Esto es todo lo que desea. Sin duda, los rasgos del seguidor de Jesús en esta etapa de la madurez cristiana pueden servirnos para examinar nuestra vida y ver si a nosotros se nos va regalando también este don. Fijaos lo que nos decía el Padre Sévrier. El que llega a este momento vive feliz por haber abierto la puerta de par en par a Jesucristo. Jesucristo será el centro ya. Él será el dueño de la casa. No será ni su propio pensamiento, ni sus propios deseos, ni sus propias pasiones. Jesucristo será el dueño. Y su única tarea será, como María, la hermana de Lázaro, puesta a los pies de Jesús y escuchando su palabra.